control monopólico de los espacios sociales y adelgazamiento al extremo de la ciudadanía. ¿Qué me dices de ello? Pues mira, ahorita la Cámara de Diputados envió esta minuta de reforma constitucional al Senado. Ahí lo tienen los senadores. Todo lo que estamos demandando es que los senadores rechacen lo que los diputados resolvieron, porque ya no se puede esperar más para que en nuestro país, que es de los últimos, se establezcan a plenitud el ejercicio de los derechos colectivos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no podemos tolerar que el abuso sea enfrentado de manera individual frente a una corporación. Pero nomás, los diputados enviaron al revés de lo que ustedes pidieron. Así es. Dijeron que solo a través de esta acción se podía hacer la Profeco, la Conducef prácticamente están capturadas por las grandes corporaciones. Entonces no se puede pedir... es el secuestro de las Es el secuestro, están secuestradas por los grupos monopólicos, entonces no se puede pedir que sean ellas las que salgan en defensa del consumidor, sino que lo que necesitamos es que sean los consumidores para que de manera autónoma, todos los afectados por las altas tasas de interés y el alto cobro de comisiones en los bancos. Lo que queremos es de que en grupo vayan ante el juez y defiendan de manera colectiva sus derechos. O los que están siendo afectados por el deterioro ambiental en determinada zona. En vez de que vaya uno a protestar, lo que queremos es de que la Constitución permita que en grupo se vaya a poner un amparo. Ah, el amparo, eso es muy importante. Se le llama acciones, son acciones colectivas en otros países. En otros países le dicen amparo colectivo. Prácticamente esto tiene desde el siglo XII, donde era imposible que citaran a uno por uno de los afectados de un decreto. Es fuente ovejuna. Y ahora nosotros tenemos un retraso. Y la Constitución, en el artículo 28 de nuestra Constitución, dice que se protegerá a los consumidores y se promoverá su organización. Entonces lo que estamos ahorita peleando es por crear esta fuerza de consumidores para evitar el abuso del monopolio que tiene el control. Pero ¿cómo se combate el monopolio mismo? Porque también estas instituciones deberían ser reformadas. No, claro. Yo me estoy refiriendo a la que ejerce... Pero lo que necesitamos es crear la institución de la defensa colectiva del grupo, de la defensa colectiva de una masa muy grande de consumidores que no tiene ya sentido que vayan y protesten de manera individual porque es muy grande la fuerza del monopolio. ¿Y cómo se combate la fuerza del monopolio? Pero con la fuerza ciudadana, lo que yo creo es que justamente el reconocer a un grupo de ciudadanos, yo no sé si qué grandes o qué chicos, o sea, el asunto es que si yo voy a algún lugar y no puedo más que solo ver 1 o 2 canales de televisión, porque es lo que llega. Bueno, se pueden ver muchos, pero ocupan el 78% del espacio radioeléctrico. O puedo ir y comprar pan y solo hay Bimbo. o solo hay de 2 sopas, me explico. Entonces, yo creo que cualquiera de los consumidores que vaya y diga, a ver, esta sopa es de pésima calidad, porque aunque sea solo yo, hay muchos afectados con esta calidad de un producto. Y entonces lo que estamos demandando es que esos derechos sean considerados así, colectivamente, es decir, que si me benefició a mí, se me reconoció que tenía razón con esta demanda, entonces se les reconozca a todos los que resultaron afectados. Igual que el amparo en México. Tú ganas un amparo que siempre, como dice, es personal, individual, y por la famosa fórmula Otero, tú nada más te sirve a ti, aunque la Suprema Corte diga, esta ley que perjudicó a este individuo llamado Juan es anticonstitucional. Sin embargo, solo se aplica a Juan para una persona y no a todos los demás. Exactamente. Es la individualización del caso que impide la defensa de los derechos de todos. Así es. Que hay que ir en tanto consumidor, no en tanto Juan. Y eso es lo que no posibilita el marco regulatorio, el marco legal en este momento. Defendes a tu categoría. Es igual que los indígenas. No vas en tanto que te llamas Ocoyotzin. Vas en defensa de una comunidad. Claro. Son las class actions norteamericanas, ¿no? Las class actions norteamericanas. Aquí se ha impedido el ejercicio de los derechos colectivos por esa vieja tradición que no nos damos cuenta está insertada en el pensamiento individualista del siglo XIX. Entonces la Constitución de 17 crea los derechos sociales para los campesinos, la tenencia de la tierra, el derecho a la sindicalización de los obreros, etcétera. Hay otras reformas sucesivas,
pero no se aplica a ese gran estamento que es el consumidor, Exactamente. porque los poderes dominantes lo impiden. Para ti, ¿cuál sería la manera más efectiva de combatir los monopolios, además de esto? Mira, déjeme hacer una breve Por favor. digresión de economista. ¿Cuál es el problema del monopolio? El problema del monopolio es en un mercado, en una economía que sufre de un grado de monopolización, de poder de mercado, decimos los economistas, muy significativo, como es claramente la mexicana. Tenemos dos problemas. Uno, que la producción es menor de la que debería ser. Y dos, que los precios son más altos de lo que deberían de ser. Olvidémonos por un momento de la calidad, ¿no? Y el problema es esto, que tenemos en una economía muy monopolizada en México, que crece muy poco, porque el producto es menor del que debería ser, y que tiene precios bastante altos en relación con sus competidores, por ejemplo. Yo oí hace poco cifras de cuánto vale una llamada por celular en México, cuánto vale en Estados Unidos. Vale, que alrededor de 40%, 50% por encima de lo Sí. que vale en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la densidad de... Siendo mucho más pobre. Sí, el mucho más mexicano. pobre. ¿Por qué? Porque la densidad de redes en México es la quinta parte de lo que tiene Estados Unidos. Tenemos muy pocas opciones, hay muy poca inversión. ¿Por qué? Porque hay monopolios. Pero aparece otra, Mextelo, qué sé yo, y te ofrecen programas muy seductores. Pero yo insisto, es como ir a las grandes tiendas. Exacto. Te anuncian descuentos, etcétera, pero al final el nivel de precios es alto. Es decir, yo tengo la impresión que aún en México la ruptura total de los monopolios, la verdadera libertad de competencia era otra cosa. Pero si no hay monopolio, hay duopolio. Si no hay tripolio, si no cuatripolio, y finalmente se ponen de acuerdo arriba y de todas Claro, maneras y te es- tuercen, ¿no es así? El problema es que aquí no se defiende la competencia, sino se está defendiendo a los competidores. Es un gobierno que defiende a los competidores, Los competidores que no compiten. que no compiten, que están Sí, coludidos. se acuerpan. Entonces claro. lo que estamos nosotros es promoviendo una serie de reformas porque hay que aumentar las penas. Las multas en México son de risa. En 15 minutos de una práctica monopólica recuperan lo que les ha cobrado la Comisión Federal de Competencia. Tú tienes en otros países multas 80 veces superiores cuando se realiza una práctica monopólica Y hasta absoluta cárcel. y 130 cuando realiza otro tipo de prácticas monopólicas. Hay sanciones penales, hay prisión. Entonces aquí lo que estamos buscando es la reforma a la Ley Federal de Competencia para poner prisión, como ocurre en todos lados, y para que las multas no sean sobre la base de Pondrías salarios mínimos. Al director de una gran televisora mexicana en la cárcel. por Claro. ejemplo. O sea, porque son daños a la Sería economía. otro país. Son daños a la economía. Entonces, Es lo que en hace estos falta. momentos ya existen reformas a la legislación, pero están detenidas en el Congreso. Entonces, este movimiento que traemos nosotros es para arrancar los derechos colectivos que queden plasmados en la Constitución y para que todos nos unamos realmente en un programa Parece muy antimonopolio. bueno. Quizá la revista Forbes, que es la que saca la lista de los más ricos, ya se adelantó a su tiempo, porque ya puso al Chapo Guzmán entre los hombres más ricos de México. Está subrayando que la distancia entre los grandes ricos y el crimen organizado no es muy grande, que pueden estar en la misma lista. Yo no estoy acusando a nadie en lo personal, pero me sugirió lo que estás diciendo. ¿Tú Oye, piensas igual? Yo creo que justamente la creación de monopolios quiere decir que se van cerrando las oportunidades para que cualquier otro pueda entrar y competir. Y yo creo que esta cerrazón lo que hace es abrir el mercado informal. Y entonces esta polarización que hay en la sociedad, esta distancia que hay entre los más ricos y los más pobres, me parece que se puede medir en términos de Y la hay una informalidad. colusión en la cúspide. Por ejemplo, en materia de información. Sí, tienes Sky o televisión por cable y puedes tener 150 opciones. Pero tienes dos grandes Pero televisoras tienes que, que monopolizan el gusto Así es. y lo modelan. Y del Sí, claro. 70% Que de son la las audiencia. aliadas, porque son las aliadas de los grandes productores. Yo Por debo supuesto. decir que una de las reformas, quizá la primera, vinculada a esta, es la reforma de los medios de información. ¿Cómo es posible que Así una es. televisión como esta, que es televisión pública, no sea concesionada, sino permisionada? Las concesionadas, que son las privadas, tienen derecho a recibir anuncios. Lo que ven ustedes entre bloque y bloque y entre el programa y programa no son anuncios, son patrocinios, ¿no? Entonces, aquí no se puede anunciar Sabritas,
aquí no se puede anunciar Pan Bimbo, aquí no se puede anunciar ni la barra de abogados. Entonces hay un desnivel entre la televisión privada de gran alcance, la media y pequeña televisión privada que obtuvo generalmente concesiones por favores al gobierno, la televisión universitaria y tecnológica y cultural, la televisión pública regional, la televisión comunitaria que es prácticamente existente. Entonces, el día que nosotros, y me refiero a un ramo del monopolio que los concentra a todos, porque todas las compañías se anuncian en Televisa, Claro. si rompemos la matriz, que es el control de los medios de información, yo creo que estamos dando un gran paso, o un paso muy importante, hacia la ruptura del sistema monopólico, porque es un sistema. Nos están cortando, creo que debemos ir a un tercer bloque.